Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no le echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este miércoles de la tercera semana del tiempo de Pascua y continuamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que empezamos el viernes de la semana pasada con el pasaje de la multiplicación de los panes, y estamos leyendo versículo tras versículo de este capítulo 6, que se conoce por los exégetas como el discurso del pan de vida, es decir, la explicación de la Santa Eucaristía, y también se conoce como el éxodo de Jesucristo. Es decir, Jesucristo nos lleva a la patria celestial y en ese camino necesitamos un viático que es Cristo mismo, que se ha quedado con nosotros. Ayer, por celebrar a San Marcos apóstol evangelista, no hemos contemplado los versículos inmediatamente precedentes. Les aconsejo que en sus casas no se pierdan ningún versículo, porque cada uno es realmente de una densidad y de una hermosura, son don de Dios. Hoy quisiera que nos demos cuenta de algo muy importante, y es que nosotros estamos llamados a tener un encuentro personal con el Señor, pero nosotros tenemos que descubrir y darnos cuenta lo que el Señor nos enseña acerca de cómo Él nos conduce a ese encuentro, para que nosotros poco a poco vayamos encontrando en Él esa vida que el ser humano desea. El deseo de la vida, de la felicidad, de la bienaventuranza lo tenemos, pero no lo terminamos de entender, y por esa razón pasamos muchísimos años buscando en las personas, en las cosas creadas, en el lugar equivocado, y no reconocemos al Señor en nosotros y entre nosotros. Y eso, si es que no acontece, no de manera teórica, no es que tengo el dato,
no es que ya entendí en el intelecto, sino como esa experiencia personal, nosotros no somos cristianos, no tenemos verdadera fe. Podemos tener conocimiento teológico, podemos tener datos, como uno tiene datos de la historia, de personajes del pasado, pero el encuentro con una persona se hace siempre en el hoy, en el ahora, en el presente. Y a eso viene el Señor, para eso viene a buscarnos. Para entender esto mejor conviene recordar un versículo de la primera carta del apóstol San Juan, que dice: quien no reconoce a Jesucristo venido en la carne, no es de Dios. Es decir, no basta que lo reconozca venido en el Espíritu, tengo que reconocerlo y tener el encuentro en la carne, en la sangre, porque Jesucristo ha asumido la naturaleza humana. Es persona divina y tiene naturaleza humana y naturaleza divina. El encuentro con esa persona divina se hace a través de la humanidad de Jesucristo. Y la humanidad de Jesucristo, la naturaleza humana de Jesucristo, igual que la naturaleza humana nuestra, tiene cuerpo, es decir, carne, sangre, y tiene también la dimensión espiritual de las personas vivas, porque Jesucristo está resucitado. Y podemos cometer dos errores muy comunes y que tenemos que examinarnos si los tenemos en nuestra experiencia de fe. Un error es creer que nos acercamos a Jesucristo intelectualmente, con conocimientos, con datos solamente. Es necesario el conocer las Escrituras, pero no es suficiente. El otro es creer que solamente es algo, diríamos, de experiencia meramente sensible. Son las dos cosas a la vez. Y nosotros, ¿por qué caemos en ese error? Porque nosotros, heridos por el pecado, somos personas divididas, cada criatura humana, excepción de nuestra Madre Santísima. ¿Y qué significa que somos personas divididas? Que nuestra persona y las personas de las otras criaturas humanas las vemos fragmentadas. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando este cura? Necesitamos explicarlo un poco más. Disculpen si me extiendo, pero creo que es importante. Si yo no veo a la integridad de la persona, ¿qué voy a ver? Voy a ver el cuerpo de las personas, por ejemplo. Y el cuerpo de las personas no es algo que tengan las personas. El cuerpo de las personas es la persona. Pero si yo veo solo el cuerpo, lo puedo ver como una cosa. Y las cosas, yo no me relaciono con las cosas, no me puedo relacionar con las cosas igual que me relaciono con las personas. Y a las cosas yo las puedo querer. Pero querer una cosa no es igual que amar una persona. El mundo nos dice, nos envenena y nos ha bombardeado, y la mayoría de nosotros en este tiempo creemos que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, los jóvenes se enamoran de los cuerpos. Les gusta el cuerpo de una mujer, de un varón. Eso no es amor. No es el amor que permite el encuentro personal. Eso es un querer.
Y el querer está centrado en el sujeto que cree, que quiere. Y uno quiere lo que desea, lo que no tiene. Y el querer siempre es posesivo. Me quiero adueñar. El amor de Dios no es así. El amor verdadero no es así. El amor que el Señor derrama en nuestros corazones tiene que purificar ese querer que es imperfecto. Y la otra manera de relacionarnos equivocadamente entre personas es una relación de intercambio. Entonces, como el comercio, a ver, yo te doy a ti algo, tú me das a mí algo, qué favor tú me haces, qué favor te hago, y saco cuentas. Entonces digo, oye, yo ya estoy dando demasiado, me están dando poco, no me conviene, mal negocio. Rompo el contrato. Eso es una relación propia del mundo. No es la relación nueva que viene a traer Jesucristo con nosotros. Y para que lo comprendamos, Él siendo Dios, no hace alarde de su condición de Dios. Asume la naturaleza humana y pasa como un humano, como una criatura humana, igual que otros, como uno de tantos, dice San Pablo, para que nosotros nos demos cuenta que Dios quiere manifestarnos el amor divino a través del amor humano. Pero nosotros tenemos solo amor humano herido por el pecado y no tenemos amor divino. Ese amor divino lo tengo que recibir. Dios me ama primero. Y si yo no descubro cómo ama a Dios, yo voy a creer que Dios me ama si me da cosas. Porque uno cree que las personas que nos aman son los que nos dan cosas. Desde niños aprendemos así. Entonces, en una familia, el papá, la mamá nos dan cosas, qué buenos son mi papá, mi mamá. Si el papá no me da cosas, yo creo que la más buena y la que más me quiere es mi mamá. Y no me doy cuenta que de repente el papá es el que trabaja y es el que cubre todas las cosas que se usan, que se consumen en esa casa. Entonces nosotros vivimos confundidos. ¿Qué es creerle al Señor? ¿Qué es tener fe? ¿Por qué es un trabajo? Porque yo tengo que darme cuenta que creer al Señor es creer que Él me ama, que me ama una persona, no porque me da cosas, no porque yo le doy y entonces le doy más y Él me da más, no porque hay intercambio, sino porque Dios Todopoderoso, persona divina, viene a mi encuentro y Él me ama primero y me da todo, absolutamente todo. Entonces yo no le puedo devolver al Señor. ¿Cómo le voy a devolver si todo es de Él? Lo que yo tengo que hacer es recibir el don de la fe para yo corresponder amando como Él ama al amor que Él me da. Pero yo puedo solamente amar a Dios si yo recibo el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer el ejercicio de reconocer nuestro amor humano y reconocer el amor de Dios para darnos cuenta cuánto tenemos que ser purificados. ¿Y por qué les comento esto? Porque de eso habla este pasaje, pero también porque en este día el Señor ha querido que demos gracias por la alianza matrimonial de dos hermanos nuestros, de Ricardo y de Carmen, 59 años de casados. Solo el Señor sabe qué tanto han crecido en el amor de Dios. Porque la alianza matrimonial, el sacramento del matrimonio es para crecer en el amor de Dios. Y es tan grande la confusión que las personas casadas no entienden nada. Y una muestra que no entienden
es cuando dicen que aman al Señor en Eucaristía, pero cuando se relacionan como esposos, como padres, como hermanos, como hijos, como miembros de la iglesia, con las criaturas humanas, no se ve ese amor. Por eso San Juan mismo va a decir también en la primera carta, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, pero no ama a sus hermanos a quien ve, es un mentiroso. Y nosotros tenemos que ser purificados, porque la mayor confusión que existe en la iglesia es de personas que creemos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos y despreciamos a mucha gente. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos darnos cuenta que el obstáculo es la soberbia, porque la soberbia daña la fe, y sin fe yo no puedo acoger ni recibir el amor de Dios, ni creer en ese amor, y en consecuencia sin ese amor no puedo amar como Dios ama. Y eso, les digo, es muy común. Probablemente aquí, si no es el 100%, muy cerca del 99.9% de los aquí presentes, incluido quien les habla, tenemos esa dificultad y el Señor nos tiene que hacer de nuevo. Pero cuando yo les digo, no, yo ya sé, yo sí amo al Señor, ¿cuánto te amo, Señor? Me estoy engañando. Y entonces con eso voy a bloquear. Lo que necesitamos es decir, Señor, verdaderamente te amo. Y para responder esa pregunta, hago mi lista de mis prójimos. Y entonces veo a ver cómo amo aquí, cómo amo allá. Resulta que amo solamente a los poderosos, amo solamente a los importantes, a los que me pueden devolver. Cuidado. A las personas, entre comillas, que me molestan, que me incomodan, que me contradicen, los desprecio. Cuidado, porque el amor de Dios es amor por todos, es amor gratuito, es amor incondicional. Ese amor lo tengo que experimentar. Primero recibiéndolo, dándome cuenta que yo no soy una persona que se acerca y que ama al Señor perfectamente, sino una persona que muchas veces presume, aparenta, finge y que necesita ser curado. Y la buena noticia es que yo no me asusto, no me deprimo, ¡ay, qué barbaridad! Tanto tiempo y no amo a Dios, sino simplemente, Señor, a pesar que yo no te amo, tú me amas. Y eso es lo importante. Recibo el amor de Dios y el amor de Dios nos va a hacer capaces de crecer en la fe. Y esa fe me va a hacer capaz de amar como el Señor ama. Y entonces, volvamos ahora a la primera lectura. ¿Qué ha pasado con el pueblo de la primera alianza? ¿Han tenido al Señor frente a sí? No lo han reconocido. No tenían fe. Creían que tenían fe. Se sentían los dueños. Lo crucificaron. ¿Qué hacen con los seguidores de Jesucristo? Lo mismo. Han matado a Esteban. Uno que está ahí presente asesinando, cómplice de la muerte de Esteban, es Saulo. Saulo se siente que es celoso, que tiene mucha fe, que conoce mucho y persigue a los que cree que son enemigos de la iglesia, del pueblo judío, del pueblo de la primera alianza. Pablo no entiende nada, hace muchas cosas, va a tener que nacer de nuevo. Y por eso que parecería que terrible,
han derrotado a la iglesia, han matado a Esteban, se dispersan, dice. Pero se dispersan, e incluso esa dispersión sirve para que den más testimonio. Nosotros muchas veces podemos pasarnos años creyendo que estamos siguiendo al Señor y no nos damos cuenta. Y cómo me doy cuenta que en realidad mi fe todavía no es la que yo presumo, justamente porque la menor cosa que ocurre en mi vida me derrumbo, me desanimo, me asusto, me espanto. Claro, puede ser que en un inicio eso va a ocurrir, porque el Señor no nos transforma de un momento a otro en un solo instante, es un camino. Pero yo ya, si mi camino ya está avanzando, ya tengo mucho tiempo caminando, yo tengo, oye, ¿me estoy acercando o me estoy alejando? Porque puede ser que me esté alejando. Así sea clérigo, así venga a misa todos los días, y el Señor quiere que me dé cuenta. Este pasaje que esta semana va a estar cortado porque vamos a celebrar la solemnidad de Santo Toribio. También vamos a omitir un fragmento. Tenemos que leerlo una y otra vez, palabra tras palabra, porque si no, dice, no, ya yo tengo fe, yo sí, no tengo. Cuidado, hermanos, la fe tiene que ser probada, y la fe se prueba en el amor a los hermanos. Pidamos a nuestra Madre Santísima y a San José que nos ayuden